verdad que en muchísimos años, yo diría que en los 37 años que tengo de ministerio, el domingo pasado fue la primera vez que no asisto a una reunión sin que sea de fuerza mayor. La primera vez, 37 años. Yo tuve la bendición de Dios de venir al camino del Señor muy chico. Mi abuelo me llevó, sin saber muy bien exactamente de qué se trataba, a una iglesia en la calle Yerbal, ahí en el barrio Flores, donde estaban usando un local prestado, porque la iglesia, esa congregación estaba reformando, restaurando un cine que había en la calle Juan Bautista Alberdi y San Pedrito. Y entonces, cuando ese cine estaba en remodelación, le habían prestado una iglesia en la calle Yerbal, ahí justo enfrente de la Plaza Flores. Y entré con mi abuelo ahí, con 9, 10 años, no más que eso. Miren, me acuerdo hasta la campera que tenía puesto ese día. Que era una campera que había heredado de un primo mío. Yo soy de la época que se heredaban las camperas, se heredaban toda la ropa, digamos. Entonces, un primo mío que le había quedado chica tenía una campera que no me la voy a olvidar nunca porque era reversible, ¿vio? Esas camperas que se pueden usar de adentro, de afuera. Y yo estaba con mi campera ahí, mi mamá la había planchado, ¿no? Y entré y sentí algo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque acá vuelvo a sentir lo mismo cada vez que yo me presento delante del Señor. Esa presencia del Señor, yo la sentí, yo entré a ese lugar y sentí que Dios estaba ahí. Y no recuerdo ni de qué se predicó ni nada, solo recuerdo eso y algo que me hizo llorar, digamos, pero no de tristeza, yo no tenía, digamos, angustia ni tenía preocupación ninguna a los 9 años, 10, ¿qué te puede preocupar? Nada. Y mi abuelo me explicó que esa era la presencia, el contacto con la presencia del Señor. En su itañol, digamos, ¿no? En su mezcla de italiano con español, me dijo que esto era la presencia del Señor. Y cuando hicieron la invitación de aceptar a Cristo, sin que yo hubiera entendido que claramente que la invitación era para todos, yo tuve la necesidad de pasar. O sea, le dije a mi abuelo, ¿yo puedo pasar también? Y mi abuelo me dijo, me empujó así para que vaya más rápido, ¿no? Y pasé adelante. Y me leyeron una oración que estaba para repetir, una oración que estaba en la última página de un Nuevo Testamento que me regalaron. Y en la última página había una oración. Y decía, vamos a orar. Y repetimos esa oración. Pero claro, yo estaba llorando, yo estaba muy conmovido porque me di cuenta que ahí era un lugar distinto de cualquier otro lugar donde yo haya estado antes. Y al salir de ahí, digamos, con mi abuelo, volvimos en el 53, tomamos 53 en la plaza y nos bajamos en Nazarre y López de Vega. Dije, bueno, esto quería contarle a mi papá y no podía hablar mucho en mi casa porque mi mamá, judía, no quería saber nada de estas cuestiones, pero estaba esperando el momento para contarle a mi papá la cuestión y no tuve oportunidad. Habrán pasado unos meses, o cuando yo cumplí 11, más o menos, que me di cuenta que yo podía ir a la iglesia solo. O sea, que no tenía... Yo iba al colegio solo todos los días, me tomaba el colectivo, iba y venía. Y la iglesia quedaba en Salvador María del Carril, la más cercana de mi casa, en el barrio de Villa Devoto, entre Bermúdez y Cervantes, Salvador María del Carril.
Y entonces para poder ir y sin tener problemas con mi mamá, mi primo que vivía cerca, ahí mi primo vivían en Bermúdez y José Pedro Varela, digo, me voy a la casa del negro, el negro es mi primo, me voy a la casa del negro. Y me fui caminando a la casa del negro, mi primo, y lo convencí a mi primo de que vayamos a la iglesia, ¿no? Que me acompañe. Y resulta que entro a esa iglesia y había una multitud de personas. No era un lugar donde acudían multitud de personas. Era un lugar más bien parecido así como este. Pero ese día había gente hasta la puerta. Entonces, aprovechando el hecho de que éramos chicos, veo que los chicos se mandan como igual que acá, en todos lados igual. Me fui acomodando. Pero llegué hasta un lugar donde el que estaba delante mío era muy alto, era muy grandote, ¿no? Y cantaba con una voz muy grave, como la voz de un cantante lírico, ¿no? Pero el registro más bajo. Y cantaba muy bien, realmente. Entonces yo estaba fascinado atrás de la pared esa, un tipo grandote que cantaba, que era una maravilla. Cantaba. Y no veía bien la plataforma. Y cuando terminan de cantar, estaba yo prestándole atención a eso. Sin que yo me diera cuenta, alguien sube a la plataforma, el predicador del día, ¿no? El que iba a predicar la palabra, al cual yo no alcanzaba a ver bien, porque había una multitud. Solamente esa persona subió y yo miro así, de costado, un hombre canoso, delgado, muy bien vestido, y se para frente a la plataforma y dice: el Señor está en este lugar. Y ahí volví a sentir esa presencia de Dios que yo había sentido en Flores, en Yerba. Y ahí dije: es cierto, porque yo lo sentía allá y mi abuelo me dijo que era la presencia del Señor. Y él dice: Dios está en este lugar, y yo lo siento, Él está en este lugar. Lo que uno puede entender es edad, ¿no es cierto? Dijo, claro. Entonces, cuando Dios está, no podés no sentir nada. Es lo que me vino a la cabeza. No recuerdo qué predicó, era un evangelista muy ungido, se llamaba Adelki Gioni, ese evangelista. Pero empecé a tener cierto afecto por la presencia de Dios, mi relación con Dios estuvo muy marcada por esa presencia. Es decir, mis oraciones no son lo mismo si está la presencia del Señor o no. Si ministro la palabra, no me da lo mismo. Una de las cosas que yo recibo como señal cuando estoy ministrando la palabra de Dios o cuando estoy adorando, es esa misma forma de saber que Dios está en el lugar. Es como cuando uno analiza a una persona que está desmayada para ver si está viva o no está vivo, ¿no? Le busca señales de vida, ¿no? Señales de vida. Señales de vida espiritual. Una iglesia viva tiene que tener señales de vida espiritual. Es decir, las personas que se acercan tienen que tener una impresión, una relación con la presencia de Dios que está en ese lugar. No es simplemente una reunión social, algo que marca una diferencia que en ningún otro lugar vas a tenerlo, salvo cuando estás en la casa del Señor, en la iglesia de los santos, en la iglesia de los hijos de Dios. Un testimonio que le da a tu espíritu de que estás en el lugar correcto, de que Dios te va a hablar ahí porque Él está ahí, de que si extendés como si fueran el cuerpo físico tu fe, podés tocar a Dios por la fe, porque Él está ahí. Así como nosotros tenemos sentidos para poder tener conciencia del mundo que nos rodea, en el espíritu, la fe son los sentidos con los cuales veo a Dios, oigo a Dios, toco a Dios, me conecto con el Señor. Es solo por la fe.
Si no tengo fe, pues entonces no voy a sacar provecho alguno de una reunión como esta. Y no voy a poder, cuando me retire, estar persuadido de que Dios me habló. Sino que fue una linda reunión, que estuve con los hermanos, gente que yo quiero, porque realmente aquí está la gente que yo quiero. Pero usted y yo necesitamos señales de vida espiritual en el cuerpo de Cristo. Que el cuerpo de Cristo está vivo. Amén. Una de esas señales de que el cuerpo de Cristo está vivo es el evangelismo. Es dar las buenas nuevas a aquel que no ha conocido al Señor. Las buenas nuevas no son una cuestión de carácter religioso, ¿no? Porque hay teologías, ¿no? El viernes tuvimos unas conversaciones muy interesantes en el grupo que lo pasé del miércoles al viernes. Y es muy interesante porque uno de los asistentes al grupo mío de los viernes, de los miércoles en realidad, es un profesor que enseña teología en un seminario bíblico. Y sin embargo, aunque él es un teólogo y enseña teología en un seminario bíblico, él viene, payaso que sos, él viene a nuestras reuniones de los días miércoles y yo pensaba el otro día, ¿no? Digo, este hombre que estudió, ¿no es cierto?, teología, que da clases en un instituto, ¿por qué él quiere participar de nuestras reuniones? Y ahora invitó a un tercero, que también, este hermano, que se llama René, que es médico, invitó a otro médico, que también se conectó el día viernes. Y ahí es como que de repente dije, claro, nuestras reuniones, si bien son reuniones hechas por Zoom, y los diáconos con los que nos reunimos los días jueves, son reuniones donde está la presencia del Señor, ¿sí o no? Yo le veo las caritas. Estamos hablando y estamos hablando cosas a veces fuertes, porque justamente la idea es con los diáconos ir a las cosas fuertes, ¿no? A las cosas, y veo que cómo el Señor se manifiesta y los toca. Pero no sería suficiente eso si nosotros no tenemos la generosidad, no tenemos la solidaridad de aquellos que nunca han tenido esta experiencia, que nunca han tenido esta posibilidad de tener un encuentro con el Señor. Si nosotros nos convertimos en esos que estaban en la casa de Jesús, como cuenta Marcos capítulo 2, dando espaldas a la puerta, llenando la casa, pero los que venían con el paralítico no podían entrar por ningún lugar. Y hicieron un agujero en el techo y bajaron la camilla para poder llevar a una persona a los pies de Cristo. Gloria a Dios por la fe de esos 4 que trajeron al paralítico. Pero, por otro lado, qué macana los otros. Todos los que estaban ahí llenando la casa y ninguno fue solidario. Ninguno se corrió y dijo, no, che, estos traen un paralítico, dejémoslo pasar. Ahora el Marcos dice que ese lugar estaba lleno de fariseos, escribas, doctores de la ley. Ah, con razón. Había un montón de gente religiosa que no quería perderse el privilegio de escuchar a Jesús. Pero estos 4 amigos, dice que Jesús se admiró de la fe de ellos. Es decir, que estos 4 tenían más fe que todos los que estaban ahí adentro. ¿Y en qué consistió esa fe? En traer un alma a los pies de Cristo. Si usted va a decir, sí, pero si pudieron traer a un paralítico entre 4, no me hable de que queda lejos, no me hable de que hace frío, no me hable de que llueve, no me hable de que
de que justo no lavó el auto el domingo y el auto... Vale la pena. Y la fe de ellos consistió en acción, en romper un techo, y el techo era de la casa donde Jesús vivía en Cafarnaúm. Estaba en casa, dice, se oyó que él estaba en casa, es decir, que estaba en su casa, y ahí se reunieron las multitudes. Amén. Entonces el evangelismo es una de las señales de vida que deberíamos pedirle al cuerpo de Cristo para que nosotros nos aseguremos de estar en una iglesia viva, en un cuerpo vivo. ¿Qué pasó? Cuando los discípulos, después del Pentecostés, fueron un día al templo a orar, como tenían la costumbre, Pedro y Juan encontraron que había ahí un paralítico sentado en una de las puertas que se conocía como la Puerta Hermosa, y que hacía 18 años que estaba ahí. Es decir, que tal vez ese hombre, las veces que Cristo fue al templo, durante 33 años, 3 veces por año, es decir, 99 veces que Cristo fue al templo, casi 100, ese hombre había estado ahí y Cristo nunca lo sanó. Pero Pedro y Juan, ese día, notaron que este hombre los miró con expectativa, como esperando recibir algo de ellos. ¿Han leído ese pasaje de Hechos capítulo 3? Tal vez ese hombre con indiferencia estuvo durante 18 años sentado ahí pensando que lo suyo era simplemente pedir dinero. Hay personas que piensan que todo se arregla con dinero. Cuando a veces piden consejería no sabes si orarle o darle un cheque, porque no sabes qué realmente cuál es el problema que tiene. O ellos no lo saben. Pero este hombre estaba ahí, paralítico, 18 años, y cuando Pedro y Juan lo vieron, que los miró con cara de, hola, acá estoy yo necesitado, se acercaron y ellos que no llevaban dinero ni tenían encima nada, dijeron, no tenemos plata ni oro para darte, pero lo que tengo te doy. Y lo tomaron de la mano y dijeron, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y el hombre se levantó. Y cuando el hombre vio que sus piernas funcionaban, no se conformó simplemente con caminar. Empezó a bailar, dice Hechos capítulo 3, y danzando entró al templo el paralítico de 18 años. Imagínense usted el alboroto que eso generó. Ese día se añadieron a la iglesia del Señor 4.000 almas. 4.000 almas. Señales de una iglesia viva. Entonces los agarraron a Pedro y a Juan, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, y los llevaron al Sanedrín. Y le dijeron, nosotros le habíamos prohibido a ustedes que sanen en ese nombre, porque en el nombre de Jesucristo ellos lo sanaron. Y entonces Pedro le dice, nosotros no nos podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y los fariseos se maravillaron, y aunque estaban sorprendidos de que estos hombres que no habían estudiado, que eran hombres sin letras, y estaban delante de los jueces, le habían contestado de esa manera, los mandaron a fajar igual y los dejaron en libertad. Amén. Entonces ellos tenían una opción de decir, nos han prohibido sanar y predicar en este nombre. Bueno, es ilegal. Es ilegal. Pero aparte nos dieron una flor de paliza. Nos azotaron y nos dejaron todo golpeado en libertad. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Vamos a orar. ¿Y cómo oraron?
Hechos capítulo 4. Acompáñeme a Hechos, libro de los Hechos, capítulo 4. Y puestos en libertad, verso 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste. Esto es orar en el Espíritu, es orar con la palabra. Amén. Que debemos practicar este tipo de oración. Tú dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esto es el Salmo 2. Amén, de la Biblia, Salmo 2. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, contra su ungido. Dice en el Salmo 2, pero Cristo y ungido es lo mismo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles, que eran los romanos, y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El primer paso para manifestar una iglesia viva es la oración. Es pedirle a Dios por qué razón no tenemos la valentía, no tenemos el coraje, que aquí en la Biblia utiliza la palabra denuedo, para que podamos hablar con las personas que se están perdiendo, que están aparte viviendo vidas miserables, porque una vida sin fe, sin Dios y sin esperanza, por más que tenga todo el dinero del mundo, es una vida miserable, porque a ninguna persona se le va un cáncer por ponerse un billete de $100 en el pecho, ¿me entiende? Porque el dinero no puede comprar todas las cosas. No puede comprar mi amor, dijo Paul McCartney, y no puede comprar nada más. Ahora, una de las cosas que la iglesia debe pedir y que usted debe pedir, porque a veces uno dice, bueno, a ver, ¿cuántos años tenés en el camino del Señor? ¿Podemos hacer una trazabilidad de tu vida espiritual? Diríamos, si la vida espiritual se tratara de un sistema de gestión, ¿no? Se tratara de una forma de vida, como dicen algunos, porque el cristianismo es una forma de vida. Bueno, qué fenómeno, qué características tiene. Hagamos una trazabilidad. Mire, le voy a hacer una trazabilidad yo a usted. Una hermanita que se llamaba Analía Rodríguez vino a la iglesia del aposento alto de Nogoyá y Helguera y trajo a Alan, hermano de Pamela. Alan invitó a Pamela a venir a la congregación y Pamela invitó a este señor, a Ezequiel. ¿Sí? ¿Usted cree que Analía, que Ruth sabía que si Analía venía a la iglesia se iba a convertir él?
A la vez un día aparece un muchacho, Hugo, aparecen varios años, 3 años después, o 4, en la iglesia que teníamos en la calle Cuenca. Y empieza a venir a las reuniones los días miércoles, que era el culto de oración. No venía los fines de semana, él venía los miércoles. Y yo digo, este muchacho, voy y me le senté al lado, le di charla. Y empiezo a hablar con él, y me empieza a contar. Y resulta que teníamos un montón de cosas en común. A él le gustaba Bruce Lee, qué sé yo. Empezamos a hablar de cosas. Le gustaba tocar la guitarra. Teníamos un montón de cosas muy similares. Y Hugo lo invita a Leo a venir a nuestras reuniones. Y en nuestras reuniones, Leo conoce a Pamela. Se ponen de novios y tienen 3 hijos. O sea que lo que comenzó con Ruth, que invitó a Analía, y Analía a Alan, y Alan a Pamela, y Hugo a Leo, hoy tenemos 3 hijos aquí. Es decir, el poder de Dios, el plan de Dios, lo que Dios quiere hacer, nada es casualidad. Dios ha hecho todas las cosas y ha trazado sus planes desde antes de la fundación del mundo. Nosotros tenemos la opción de caminar en esa ruta o de demorarla, porque lo que el diablo no puede impedir, sí lo puede demorar. Es decir, es como un recurso de abogado, con todo respeto. Si sabe que su cliente está perdido, por lo menos embarra la cancha para que se dilaten los tiempos y mantener a esa persona de alguna forma impune por un tiempo. Eso es lo que Satanás, en su sabiduría mundana, en su sabiduría especial, hace con algunas personas. Pero ¿qué pasa? Esas demoras también tienen una cadena de trazabilidad negativa. Una persona, un padre de familia que no entrega su vida a Jesucristo, será un padre de familia con un nivel de espiritualidad y de testimonio que afectará negativamente a esa familia. Una jovencita que su vida consiste en ir a los boliches, estar hermosa y parecerse a una muñeca de plástico, demorará en su relación con el Señor y dejará un tendal. Es decir, que el diablo sabe que mientras él demora el cumplimiento de Dios en aquellas personas que son llamadas por el Señor, tiene oportunidad de dañar a más. Por lo tanto, no evangelizar no es simplemente negligencia, sino que es boicot. En esta guerra espiritual de las tinieblas y de la luz, no hay zonas grises. Esta es usted puede mirar el Mundial de Clubes por televisión, ¿sí? Pero si usted está en el equipo no lo puede mirar por televisión, tiene que jugar. Y si usted está en el equipo de Cristo, usted no puede mirar esta batalla espiritual por televisión. Usted tiene que ponerse la que le tocó y jugar. No sé si será 10, 7, 11, no sé. Pero seguramente la pelota va a pasar por sus pies en algún momento. Seguramente habrá alguien que necesita una palabra de parte de Dios, habrá alguien que necesita una oración de su parte, habrá una familia que necesita ser restaurada, un matrimonio que necesita ser restaurado, un enfermo que necesita ser sanado, alguien que está endemoniado necesitará ser libre.
Y ese día usted no puede dar parte de enfermo. Ese día, cuando es convocado, tiene que jugar. Porque si no, su equipo pierde. Pierde ese partido. El campeonato está ganado. Pero está ganado con nosotros o sin nosotros. ¿No quiere estar en la foto? ¿No quiere levantar la copa? Es una señal de vida el poder predicar la palabra de Dios. Un creyente habla de la palabra de Dios. Uno hace lo posible por encontrar una excusa para poder meter un párrafo. Y a veces hasta tenemos que ponernos firmes y en algunos casos, que a mí me suele pasar, me pasa, saber que personas se van a manifestar en ámbitos que no son de la iglesia, porque mi testimonio, mi unción y mi mensaje trae luz sobre la oscuridad. Y entonces de repente se te aparece uno que va a ser tu enemigo, o uno que te la quiere discutir, o uno que sabe una página más que el libro, y vos tenés que tener templanza del espíritu, temple, dominio propio, para poder hacer lo que dice en 1 de Pedro capítulo 3, verso 15. Dice, santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mire, cuando yo leía esto y era chico, yo iba a la iglesia, yo decía, pero ¿y quién va a murmurar? Yo pensaba, digo, ¿quién va a hablar mal de la iglesia? Hasta que hoy me doy cuenta que hay muchos que hablan mal de la iglesia. Y la iglesia le ha dado muchas razones para que hablen mal. Porque hace años atrás comenzaron a darle lugar a un espíritu, a un principado de materialismo, donde la prosperidad y el éxito en Cristo Jesús lo equiparaban a la prosperidad y al éxito del mundo. Es decir, que un cristiano exitoso era similar a un mundano exitoso. Incluso armaron una lista de héroes de la fe que ya no son las de Hebreo capítulo 11, sino millonarios, personas que son notables en la sociedad por cuestiones que uno nunca sabe, ¿no? Personas con un nivel de inmoralidad y con un testimonio profundamente negativo, pero ricos y famosos. Y eso no es lo que nosotros vamos a predicar. Nuestro mensaje, nuestro anuncio, lo que nosotros anunciamos. Hablaba con este muchacho teólogo el viernes, y yo le decía, yo no encuentro en las cartas apostólicas muchas referencias a enseñar de qué manera se debe evangelizar. O sea, yo leo Romanos, leo Corintios, leo las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, todo, ninguno dice cómo hay que evangelizar. Pero cuando necesito ejemplos de cómo evangelizar, obligatoriamente tengo que ir a los Evangelios y al libro de los Hechos, que son los únicos 5 libros donde hay testimonios de lo que es predicar el Evangelio y su resultado. Arrancando de Juan el Bautista y siguiendo por Jesús, por los apóstoles, en el libro de los Hechos, Pedro, Juan, Pablo,
Y su figura, la figura del evangelista bíblico, la figura del evangelista de los evangelios y del libro de los Hechos, no es la figura de un diplomático, no es la figura de una persona que intentará dar un mensaje concupiscente, o sea, un mensaje contaminado, sino más bien se parecen a los profetas del Antiguo Pacto, predicando arrepentidos y convertidos, como dijo Pedro en Hechos capítulo 2, o como Juan el Bautista que decía, ya el hacha está puesta en la raíz, o diciendo que Dios recogerá el trigo en su granero y la paja la quemará en una hoguera. Y a través de Cristo es que nosotros hemos tenido revelación de que existe un infierno, de que existe un lugar de condenación eterna y que existe un juicio y que Él es el Salvador y que no hay ningún otro bajo el cielo, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En el libro de Romanos, Pablo nos muestra un camino. Él va comenzando del capítulo 1, hablando de los hombres que se perdieron porque cambiaron a Dios por ídolos. Y luego, en el capítulo 2, habla de los que, sin haber cambiado a Dios por ídolo, hacen las mismas cosas que los que tienen una mente pervertida por la idolatría hacen. ¿Quién eres tú que juzgas? Dice Pablo, porque tú haces lo mismo que ellos. Y luego en el capítulo 3 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice, la paga del pecado es muerte. Y la dádiva de Jesucristo es vida. O sea que usted y yo ya deberíamos estar agradecidos que el último pecado no quedamos secos, ¿no? Pues la paga del pecado es muerte. Así que yo no sé cuánto fue la última vez que pecó, a la mañana o a la tarde, no sé. Porque somos débiles e influenciables, amén. Pero esa no es nuestra identidad. Esa es nuestra debilidad contra la que luchamos en el poder del Espíritu de Dios. Pablo dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, Romanos 10:8. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Usted cree que esa confesión con la boca es la oración de fe? No, es predicar el Evangelio. La confesión que yo hago con la boca es la que le anuncia al incrédulo en quién está fundada mi vida. No es una simple oración que yo hago acá adentro, que es re fácil hacer una oración de fe cuando somos todos creyentes. Confesar afuera, donde podés ser discriminado, juzgado, apartado, condenado por los demás, es donde demuestra que tu corazón ha creído para justicia, que es un corazón de un justo. La promesa que recibió Abraham de parte de Jesús, Lucas capítulo 1, versos 74 y 75, que librado de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Es decir, que la promesa de Dios no es simplemente una promesa de salvación, sino de señorío, porque Él es el Señor siempre y cuando nosotros le sirvamos. Si nosotros no lo servimos a Él, pues no es nuestro Señor, porque Él tiene planes, porque Él tiene metas para cumplir, porque el plan eterno de Dios es que ninguno se pierda,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Por tanto, si yo juego en su equipo y quiero servirle, yo debo anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice Pedro. Somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, nos define, anunciar nos define. Anunciar nos identifica. Somos el pueblo que anuncia la luz a un mundo que está en tiniebla. Eso es lo que somos. No somos la generación que danza, como cantaban por ahí en una iglesia que yo iba. La generación que danza son todas, qué sé yo, todos danzaron. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Una señal de vida de la iglesia es que te envía a predicar el evangelio. No es una carga. No es una carga. Es una señal de vida. Los que tenemos una familia sabemos, los niños no son una carga, son una herencia del Señor. Y hacemos lo posible para que estén bien, para que estén sanos, para que estén bien alimentados, para que estén limpitos. ¿Son una carga? No son una carga. Son nuestra identidad, y cuando vemos a nuestros hijos que se parecen, se parece al abuelo, se parece al padre, hay un gozo en nuestro corazón de que nuestra identidad se ha perpetuado. Es una forma de decir, ese es mío, Yo le digo a usted, a ver, ¿quién de las chicas que están acá es mi hija? Usted me la puede discutir. Me han dicho muchas personas, sí, tu hija ya sé cuál es, no me diga nada. Porque hay una identidad. Pero nosotros tenemos que predicar el mensaje del Evangelio, porque dice en Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿El oír qué? La palabra de Dios. ¿Cómo formaba Boca en el 54? No se salva a nadie. Pero podemos predicar la palabra de Dios, anunciar la palabra de Dios en nuestro carácter de hijos de Dios, que nos pone a nosotros como profetas de este tiempo. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Una lámpara no se enciende para ser escondida bajo de la cama, ni una ciudad que está levantada sobre un risco se puede ocultar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ustedes son la sal de la tierra. Es decir, tienen una identidad. La sal tiene una identidad. ¿Qué gusto tiene la sal? Decía Balá. Pero si la sal se vuelve insípida, pues ya no es más sal. Y si el cristiano se vuelve insípido, si tu vida ya ha dejado de afectar tu entorno, ha dejado de ser una influencia, porque la sal, por pequeña que sea, se nota que está o que no está. Se lo dice un tipo que le gusta comer con sal. Se nota cuando no hay sal. Y estoy ahí, le pongo. La fe es por el oír. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán?
¿Acaso usted cree que el propósito de esta iglesia es pasar desapercibido? Que somos cristianos de la secreta, que nadie tiene que saber. Pero si nosotros no predicamos el evangelio, si no anunciamos la verdad, ¿cómo se salvarán los perdidos? ¿Cómo cambiará esta sociedad? ¿Cómo dejará el ladrón de robar, el adicto de drogarse, el golpeador dejará la violencia, el alcohólico dejará la bebida? ¿Cómo se recompondrá la familia disuelta? ¿Cómo honrarán los hijos a los padres? ¿Cómo se unirán los matrimonios que están destrozados? ¿Quién podrá hacer un milagro para glorificar el nombre del Señor? Si usted no ora, si yo no oro, si no vamos a donde hay una necesidad. Uno de los problemas que yo veo en este tiempo es que más que predicar el evangelio, muchos se han dedicado a predicar una cultura evangelística. Una cultura, Tenemos sello discográfico, tenemos artistas, hasta tenemos premios. Este es ¿sabes quién viene a cantar el domingo? Uno que ganó 3 premios, no sé, sí. No, pero para poner un nombre cristiano, ¿no? Premio Job a la paciencia. Premio, no sé, Jonás a la rebeldía. Pero, ¿qué me importa si tiene un premio o no tiene un premio? ¿Hemos adorado con lo básico o no? Vamos a ser sinceros. No somos la Polifónica de Londres. Y la presencia de Dios estuvo aquí. Está aquí. Porque Dios no necesita tanta parafernalia, sino corazón sincero que lo adore. Y dice, ¿cómo voy a llegar a las personas? Bueno, primero debe establecer usted un puente con las personas para pasar el mensaje del evangelio. Si usted es un intratable, es un ermitaño, o es una persona que lo único que le gusta es discutir, que nadie se meta con usted. Mira, a mí me encanta discutir, le voy a ser sincero. Yo tengo un problema, a mí me gusta mucho discutir, porque lo heredé de mi mamá y de mi tío, que eran personas que la pasión de discutir y ganar una discusión para ellos era más importante que plata. Y lo que es luchar para mí contra eso, usted no sabe, cuando alguien me dice una cosa que está equivocado, las ganas que tengo de contestarle como le hubiera contestado yo, digamos. Como yo naturalmente lo hubiera contestado. Me quedo más solo, no tendría a nadie alrededor mío. ¿Pero qué hago? Muero a eso. Tengo que morir. Porque si yo no establezco un puente, y entonces por cuestiones políticas, por cuestiones deportivas, por cuestiones de otra cosa, yo me hago una persona intocable, alguien que cree ser la última Coca-Cola del desierto, que cree conocer todas las cosas, y juzgo a los demás porque el que no piensa igual que yo no merece mi respeto. No, hermano, que no piense igual que vos es igual que vos, nada más que del otro lado de la página. ¿A quién te comiste?, me dirían en el barrio. Fíjese cómo el apóstol Pablo hacía. 1 Corintios capítulo 9, verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo, para que todos
para que de todos modos salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe con él. Por causa del Evangelio no voy a rechazar ni voy a desechar a nadie. Piense o no piense como yo, en todas las demás cosas me importa muy poco. Lo único que me importa es si se salva o si se va al infierno. Y si tengo que escuchar a alguien que me dice cosas de las cuales yo no estoy de acuerdo en absoluto, por haber vivido otra vida, por haber tenido otra educación, por haber heredado otra manera de vivir de mis padres, a ninguno de esos yo le doy entidad. No lo conozco según la carne, decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, aun si a Cristo yo lo hubiera conocido, aun si yo cuando era chico jugaba a la pelota con Cristo en la vereda, ya a Cristo no lo veo de esa forma. ¿Han leído eso? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y el Espíritu de Dios en nosotros predica el Evangelio de la reconciliación, diciéndole a todo el mundo, reconcíliese con Dios. Reconcíliese con Dios, dele una oportunidad a Dios. Permítele a Dios intervenir para que le dé sabor a tu vida. No es Marolio, es Dios. Jesús se encontró con la samaritana. Mírenla, si había cosas para reprocharle a la samaritana. Uno podría decir, por lo poco que la conocimos, esa mujer había hecho bastante mal las cosas. Y estaba ahí al mediodía sacando agua, y el agua no se saca al mediodía. Sabemos perfectamente que para hacer las cosas, salvo que usted se levante al mediodía, cosa que también puede ser personal docente que se levanta a las 12, ¿no? A mí los sábados, yo los sábados soy docente, me levanto a las 12. Pero la mujer estaba ahí sola, solita, con el cántaro. Jesús la vio, los discípulos se habían ido a comprar comida, eran 13, 12 se fueron a comprar comida, muertos de hambre, lo dejaron a Jesús solo ahí. Imagínese usted que seamos 13 y 12 van a comprar comida, no hacía falta. Lo que pasa es que los tipos tenían hambre. Entonces Jesús se acerca a la mujer y dice, dame de beber. Y la mujer lo mira a un aspecto de judío, ¿no? Ella samaritana, sabiendo que los judíos y los samaritanos no se llevaban para nada bien. Los judíos despreciaban a los samaritanos porque se habían mezclado con los asirios. Eran una raza mixta y habían puesto su capital en Betel y habían hecho un templo y un altar en Betel para que no ir a rendir culto al Señor en Jerusalén. Todo mal. Y viene la samaritana y dice, ¿tú me pides de beber? Sí, pero si vos supieras quién es el que te pide de beber, vos me pedirías a mí, y del agua que yo te daría no volverías a tener sed jamás. Y ahí estableció Jesús un puente. Necesitaba Jesús que esta mujer tuviera convicción de pecado. Y le dice, ¿por qué no vas a buscar a tu marido? Porque ya que estás diciendo que los judíos y los samaritanos, hombres y mujeres, tenés prejuicio. Che, prejuiciosa, ¿por qué no vas a buscar a tu marido? No, no tengo, le digo. Claro que no tenés. 5 tuviste. Y el que está ahora con vos no es tu marido. Me parece que vos sos medio profeta. Dice Jesús. ¿Dónde hay que adorar? Porque los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, le dice ella. Y nosotros, nuestros padres nos dijeron que había adorar en Betel. Y Jesús le dice, la hora viene y ahora es cuando los que adoran a Dios deben adorarle en espíritu y en verdad, porque esa clase de adoradores son los que el Padre busca. Me dijeron, dijo la mujer,
que un día aparecerá el Mesías, el Cristo, el ungido, y nos enseñará todas las cosas, dijo la mujer. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas y se van a terminar las discusiones. Se van a terminar si los romanos tienen razón, si los bautistas tienen razón, si los metodistas tienen razón, si los menonitas tienen razón, si los wesleyanianos tienen razón, si los hermanos libres tienen razón, si los carismáticos tienen razón, si los pentecostales tienen razón. Que venga y se aclare todo. Y Él te dice, yo soy el que habla contigo. Yo ya estoy al alcance. Yo ya estoy disponible. Yo quiero hablar contigo. Yo quiero darte a conocer la verdad. Quiero que cuando hablas la palabra veas y entiendas. Y seas una carta leída, un mensaje que vive. Una persona que mientras camina y va de un lado para el otro, se puede leer en él el poder de Jesucristo. Termino. Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales, eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y la señal de vida era, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La estrategia es sencilla. Primeramente, orar para recibir valor de nuevo para predicar la palabra. Más luego, predicar la palabra. Vivir vidas coherentes con el mensaje que predicamos. No podemos hablar de un Dios de amor odiando. No podemos hablar de un Dios santo siendo inmundos. No podemos hablar de un Dios de poder si nos ahogamos en un vaso de agua. Debemos vivir vidas consistentes con el Dios que habita en nosotros, porque usted es morada, somos templo del Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo habita en nosotros. Debemos anunciar claro el camino para que la gente confiese a Jesucristo sin tener vergüenza. Mire, una de las cosas más lindas que me ha pasado hace poco atrás, usted sabe que yo participo de la Federación de Industria y Comercio de la ciudad, son como 36 consejeros. El presidente de la federación termina de hacer nuestra reunión de consejeros y dice, y ahora le voy a pedir a Daniel que haga una oración y nos bendiga. Y ahí hay judíos, hay de todo. Pero él reconoce la capacidad de bendecir en el nombre del Señor de alguien que es un siervo de Dios. No entendió todo, pero eso lo entendió. Hará unos meses atrás, entro a una de esas reuniones de consejo y está el presidente del centro comercial de Devoto hablando con el presidente comercial de Villa Crespo.
Y yo entro a la reunión, saludo, hola, y dice, mira quién llegó. Aquí llegó la paz. Y yo sentí en mi corazón cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian la paz. Le digo, me conmovió lo que me dijiste. Pero sí, Dani, eso es lo que vos representás para nosotros. Por eso en ese contexto, para que ellos reciban el mensaje, tiene que haber alguien. Porque si no, ¿quién va a ir a predicarles a ellos? ¿Quién va a ir a predicarle a los funcionarios? ¿Quién va a ir a predicarle a los hombres de negocio? ¿Quién va a ir a predicarle a Porque esa gente cree que ya lo tiene todo. Y que sabe más que una página, que el libro. Pero con los débiles me hago débil, con los fuertes me hago fuerte. Con tal de ganar a mayor número. Hay un contexto del que oye al que nosotros tenemos que abordar para poder comunicarle el mensaje. Debemos compartir nuestro testimonio personal, que eso nadie te lo puede refutar. ¿Quién te puede decir que si vos le decís que tu vida cambió, tu vida no cambió? Eso es indiscutible. Y eso coloca una piedra de fundamento. El que lo hizo conmigo lo puede hacer con vos. ¿Quién puede discutir eso? Es tu testimonio personal. Y debemos invitarlos a responder con fe para que se integre a la comunidad. Fíjense que los que fueron, lo que hemos leído, los que recibieron la palabra fueron bautizados. Se metieron un pasito más adentro. Luego dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, que fueron discipulados. ¿Sí? Después perseveraban en la comunión. Nuestras reuniones son reuniones de comunión, donde nos unimos con una sola cosa en común: adorar a Cristo. Luego partían el pan, celebraban la cena del Señor, como hacemos nosotros. Y oraban. Y haciendo todo esto, muchas maravillas y señales y milagros eran hechos en el nombre de Jesucristo. Y nos gusta todo, nos gusta esa parte final, ¿no? Yo quiero ver milagros, ¿eh? Yo quiero ver vida, quiero que el que le falta un dedo le salga el dedo, un milagro creativo. Yo quiero que me crezca el pelo, quiero milagros, quiero cosas. Pero si yo no hago lo que Jesús hacía, pues entonces no voy a hacer lo que Jesús hacía. Es decir, para hacer lo que Jesús hacía, hay que hacer lo que Jesús hacía. ¿Querés los milagros solo? No. Tenés que vivir una vida rendida al poder de Dios, al amor de Dios, a la santidad de Dios. Tenés que vivir con un propósito para que Dios respalde tu mensaje, tu testimonio. Gente que hoy te rechaza, de repente va a sentir la irresistible atracción del Espíritu de Dios. Algo que le va a hacer decir: con esta gente es con la que yo quiero estar. Yo lo sentí cuando yo entré a los 11 años de mi segunda reunión, mi segundo culto. En el primero me entregué al Señor, en el segundo dije: esta es la gente con la que yo quiero estar. Porque donde estos se reúnen, Dios está ahí. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Oramos, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús porque tú estás aquí. Lo hemos sentido, lo hemos palpado, lo ha confirmado tu presencia y nos hemos reunido en tu nombre para partir el pan. Y en este partimiento del pan, cada uno de nosotros
expresamos nuestra voluntad y nuestra conformidad de ser uno, de ser carne de tu carne, hueso de tu hueso. Y al participar de la copa, reconociendo que la sangre de Jesucristo es el precio con el que nos han apreciado y el precio con el que nos han comprado. Y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos ni a nadie más, sino que Cristo es nuestro Señor. Él nos compró al precio de su sangre. Y aunque no nos obliga a nada, por amor, nosotros nos obligamos a todo. A servirlo, a adorarlo, que en todo lugar se conozca que Jesucristo es el Señor. Que toda rodilla se doble y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Adoremos al Señor. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Sí, Señor. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Te adoramos, Jesús, sí, Señor. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Aleluya. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Sí, Señor. Todos tienen su copita, su pancito, todo bien. La noche que el Señor fue entregado, tomó pan. Mira, me lo dan más fácil. Y habiendo dado gracias, lo partió sin ayudita. Dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre, te damos gracias, porque somos carne de tu carne y hueso de tu hueso. Señor, esta es una realidad que solo los que la experimentan la pueden testificar. Cómo tú haces diferencia, cómo tú nos cubres, cómo tú nos guardas, como la niña de tus ojos.
sabiendo que estamos en un mundo contrario, donde las personas todo el tiempo discuten para ver quién tiene razón y hasta matan por demostrar que tienen razón. Y sabemos que tú, Señor, aborreces esa actitud. Que el hombre se levante contra el hombre, que se crea superior. Y por eso en la iglesia tú nos has igualado. Y todos somos parte. Una migaja, Señor, del pan, de tu cuerpo, que por nosotros fue molido. Y en el nombre de Jesús, con humildad, aceptamos este privilegio. Sí. Que también tiene responsabilidades para dar señales de vida espiritual a un mundo que está muerto en delitos y pecados. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, con gratitud, participamos del pan. Después de haber cenado, tomó la copa, dijo: bebed de ella a todos. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor, el derramamiento de su sangre, la puerta de entrada, el comienzo de nuestra historia, la largada, y hasta que Él venga, la meta, poder reunirnos con Él, poder estar toda la eternidad con Él. Esto anunciamos, que nuestra vida no tiene más pasado que la cruz, ni más futuro que el cielo en la venida del Señor. Y al participar de la copa, nos declaramos no solamente limpios por la sangre de Jesús, que es una cuestión de fe, que no es una cuestión de pensar, porque si nos analizáramos, saldríamos siempre en deuda, en falta. Pero por la fe, la sangre de Cristo nos ha limpiado. Estamos limpios por la sangre de Jesús. Pero aparte de la sangre de Jesús, nos ha comprado. Y el diablo no nos puede tocar, porque somos propiedad, marcados, como la casa de los judíos en la Pascua, que no pudieron ser tocadas, porque estaban marcadas con la sangre. Cada uno de nosotros, nuestra casa, marcada con la sangre de Cristo. El enemigo no puede tocarte. Esto es por la fe en el nombre de Jesús. Participamos de la copa.